Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos del 1 al 7. Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En estos tiempos en donde pareciera ser que al mundo se le bajan un poco las revoluciones en cuanto a la carrera del trabajo o al pensamiento de que tenemos que enfrentar el año. Más bien ya aquí el año está declinando, está cayendo en su curso y nos quedan unos pocos días nada más de este año. Sin embargo, las revoluciones bajan, pero la intranquilidad aumenta, la falta de paz en las personas aumenta. Es la época del año en donde las estadísticas muestran que hay mayor incidencia en la violencia, mayor incidencia en los problemas familiares y en los problemas personales. La gente se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no tenemos paz? ¿O por qué es que en el tiempo en donde conmemorativamente, digo conmemorativamente porque sabemos que no es la fecha que corresponde, cuando se celebra el nacimiento de Cristo, la gente está más alterada? ¿Cómo hacemos para lograr esa paz interior? Y eso precisamente es de lo que creo que hoy voy a compartir con ustedes, tratando de ser fiel a lo que el Señor me ha mostrado durante esta semana. Ya en otras ocasiones hemos dicho que hace ya tiempo, hace ya años, que nuestra mente fue colonizada por la tecnología. Las cosas antes solían ser mucho más sencillas y todos lo sabemos. Yo personalmente pienso ahora que los tiempos pasados, y esto me hace gracia cuando lo digo, tal vez hace unos 25 o 30 años fueron mejores que los que estamos viviendo. Esa es mi percepción personal y conste que este pensamiento yo nunca me imaginé que pasaría por mi mente, porque cuando era joven consideraba absurdo pensar que lo que se vivió anteriormente fue mejor a lo que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes al final tal vez van a estar de acuerdo con lo que les voy a hablar, sin pensar por supuesto, en que estamos cayendo en el síndrome del viejo. ¿Saben cuál es el síndrome del viejo? El síndrome del viejo es aquel que no se niega a aceptar que los años han pasado y nos están cobrando la factura. Esto porque yo creo que el tiempo nos ha ido preparando poco a poco para que lleguemos a aceptar esta realidad y que de una vez por todas nos demos cuenta un día a la vez, porque es un día a la vez. Nuestra vida tiene que ser así delante del Señor, tenemos que vivir un día a la vez, para que lleguemos a darnos cuenta de esta realidad, que ya nunca más volveremos a ser los mismos que éramos antes, los de hace unas horas, los de hace unos meses y ni qué decir de los de hace unos años. De pronto caemos en esa vieja estampa que
de la cual hablamos cotidianamente, que es la persona que se sube a un puente y ve pasar el agua por debajo, sintiendo constantemente que el ruido de esa agua cuando golpea las piedras, no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho ver eso, cuando el agua pasa por debajo de un puente y cómo suena el agua golpeando las piedras. Ese ruido del agua que golpea las piedras constantemente, segundo a segundo, es diferente, porque el agua que pasó hace unos segundos ya nunca más volverá a hacer ese ruido, ya nunca más la volveremos a ver. Y así, sin ser muy filosófico, ese es nuestro tiempo, esa es nuestra vida. La vida se nos va, se nos escapa, y es muy rápido como el tiempo va pasando y no nos damos cuenta. Ayer en la tarde, eran como las 12 del día, tuve la oportunidad de ir con mi hijo Isaac a visitar una comunidad, que es la comunidad donde yo crecí, y visitamos la escuela de San Gabriel, porque así se llama el pueblo, San Gabriel, donde aprendí ahí mis primeras sílabas, donde aprendí a leer con el famoso libro de Paco y Lola. No sé si ustedes lo usaron, me imagino que sí, o el silabario castellano. Otro libro que se llamaba Mi hogar y mi pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Se me vino a la mente ese momento, precisamente cuando ingresé por primera vez a esa escuela, y qué momentos más gratos, más bonitos viví precisamente con Isaac cuando pasamos por ese lugar. Y nos tomamos una foto que ayer compartía en el Facebook, y sacando cuentas me percaté que apenas habían pasado 49 años de ese momento en el cual yo había estado por primera vez ahí sin uniforme, porque en ese tiempo los niños de la escuela no usábamos uniforme. Recuerdo que mamá me puso mi mejor camisa, mi mejor pantalón y mis mejores zapatos. Eran unos zapatos de hule, de color negro, y llegamos a la escuela con muchas ganas de aprender, con un bultito de tela que mamá me había hecho, donde llevaba mi primer cuaderno. O sea, fue un momento inolvidable. Pero como les digo, apenas habían pasado 49 años y yo no me lo había percatado. Y curiosamente en el Facebook compartí una foto ahí en mi historia, donde digo 2 generaciones, 49 años después, y estaba la foto mía y la foto de Isaac. Y interesante, porque ahí es donde uno se da cuenta cómo la vida se le va pasando poco a poco, cómo el tiempo se nos escapa, como decimos, de acuerdo a ese lugar común que usamos todos para hablar cuando decimos es que el tiempo se nos escapa. Qué corriente, ¿verdad? Pero es la realidad. O sea, con todo este asunto, hermanos, de que los años pasan, de la diferencia de edades y el aumento también en la población mundial de los problemas mentales, porque cada día son más los problemas mentales de la gente. Hoy he querido que dialoguemos un poco con respecto a ese tema, y que yo sé que es un tema que ya lo hemos abordado muchas veces, que nos preocupa a todos, porque no podemos negar que a todos nos preocupa esta situación, esta forma difícil que la vida se nos vuelve atropellada, y cómo de momento tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder recobrar nuestra comunicación con Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay días difíciles, hay días duros en los que uno se levanta y cuesta conectarse con el Señor, porque de pronto nuestra forma de comunicarnos con Él no nos funciona. Y yo sé que a todos de alguna manera les debe pasar esto, pero a mí me pasa muy a menudo. Me levanto y digo, Señor, pero qué frío estoy hoy. No me dan ganas de nada, no siento ganas de nada. Y como les digo, son preocupaciones que tenemos que enfrentar cada día, porque cada día, como dice la palabra, cada día trae su propio afán. El problema es que estamos acumulando el afán del día anterior, y el de la semana anterior, y el de la quincena anterior, y el del mes anterior, y ahora venimos arrastrando probablemente el del año anterior. Y eso no debería ser en los hijos de Dios. Yo personalmente pienso que a la iglesia le ha tocado vivir, a nosotros, la iglesia del Señor, los que todavía estamos de pie, porque hay algunos que ya lamentablemente o dichosamente para ellos,
han tenido que partir, pero a la iglesia le ha tocado vivir un tiempo de grandes contrastes. Este es un tiempo de muchos contrastes. Lo primero que hemos vivido, que yo sé que ustedes lo experimentan, es el cambio tecnológico en los últimos años del siglo XX. Tal vez para los jóvenes no es tanto. Ayer veía algo que me pareció maravilloso, magistral. Estábamos en una actividad y Alexander toma una foto y de pronto en esa foto aparece una muchacha que ya había partido como parte de la familia ahí metida en la foto, y cualquiera diría, pero aquí estaba, ¿verdad? Eso es la tecnología. Y ese cambio a mí particularmente me ha costado mucho asimilarlo. O sea, yo no lo manejo y admiro mucho esta cuestión, pero ellos nacieron con ese cambio, nosotros no. Y a la iglesia en general esto le ha servido como parte de ese contraste, ese cambio tecnológico de los últimos días del siglo XX. Luego el ingreso, ese mismo ingreso al siglo XXI, que fue bastante duro, bastante pesado. Yo no sé para ustedes, pero a mí particularmente me costó mucho. Y luego terminamos aterrizando en lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué está viviendo ahorita la iglesia? Lo que conocemos como el advenimiento de los tiempos finales, el cumplimiento de las profecías bíblicas. Cuesta mucho que la gente entienda esto. Cuesta mucho que la gente no solo lo entienda, sino que lo acepte. Porque como es común escuchar a las personas decir, no, esto no es cierto, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque venimos oyendo de esto desde hace 30, 40, 50 años, que son los tiempos finales. Pero bueno, hay que hacer una lectura minuciosa de lo que está pasando, hay que hacer una lectura minuciosa de lo que la palabra del Señor nos enseña, porque sí son los tiempos finales. Y como les digo, este es el tercer evento que siento yo que está ocurriendo en la iglesia en este tiempo. Lamentablemente la iglesia no se lo está percatando. ¿Por qué? Porque como les digo, entramos en esa lucha por sobrevivir y dejamos de lado la búsqueda de nuestra paz interior. Pero yo quiero decirles que es cierto que esa presión que ejerce la situación que vivimos muchas veces se vuelve difícil manejar para muchos. Esto no lo vamos a negar. Por muy espirituales que seamos, por muy centrados, como decimos nosotros, que seamos, esto nos afecta, nos tiene que afectar. Se dice que los suicidios han aumentado considerablemente, los homicidios también por causa del estrés que vive la población en general. Y de pronto usted ve por ahí que se suicidó fulano que tenía mucho dinero, se suicidó el otro fulano que no tenía mucho dinero, tenía muy poco dinero. Entonces no es una cuestión de dinero, ¿verdad? De pronto usted se da cuenta que se suicidó la actriz, que era una persona muy famosa y que se veía muy feliz. Y de pronto se dio cuenta que cualquiera diría, es que esa gente vive alejada de Dios. Pero bueno, póngalo en contraste. De pronto aparece la noticia que se suicidó un pastor. Entonces es un asunto de espiritualidad o no espiritualidad. Es un asunto de conocer a Dios o de no conocer a Dios. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Por eso les decía, lamentablemente los cristianos no somos ajenos a esta situación, aunque deberíamos ser. ¿Por qué? Porque el Señor tiene grandes promesas para sus hijos, grandes y hermosas promesas para sus hijos. Y una de esas bellas declaraciones las encontramos precisamente en el libro de Isaías. Isaías capítulo 49, versos 15 al 16. Me gustaría que lo abran para que lo chequemos un momentito. Isaías 49, 15, 16. Y es que el Señor nos ha dejado una serie de promesas que muchas veces no las conocemos o las ignoramos. Dice así, Isaías 49, 15, 16. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Eso lo dice el Señor. Y dice el verso 16, he aquí, en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí, perdón. Aquí el Señor nos dice que aunque a veces, y esto tenemos que entenderlo también, porque erróneamente se ha interpretado esto de que Dios es tan parecido a nosotros
tan parecido que incluso no habría ninguna diferencia entre Dios y nosotros, y esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque aunque a veces en su palabra Él se nos muestra con atributos humanos, esto es solo una forma de expresión para que nosotros lo entendamos, para que podamos entender a Dios. No podemos pensar en que Dios, siendo perfecto, no existe otra palabra más para poderlo describir, sea igual a nosotros. Su perfección nunca podrá ser lograda por ningún ser humano, y esto tenemos que entenderlo muy bien. Isaías nos dice que si la mujer que cargó a su hijo en el vientre durante 9 meses no se olvida de él con facilidad, aunque algunas de ellas se olvidan de los hijos, ¿verdad?, y los dejan abandonados, pero aquí nos está hablando de las que no se olvidan, ¿verdad? No estamos hablando de las que se olvidan. Dice que si la mujer encinta no se va a olvidar de su hijo con mucha facilidad, Dios tampoco se olvida de nosotros. Dios sí, definitivamente no se va a olvidar. Dios no se va a olvidar de sus hijos, y esta es una promesa hermosa que tenemos que guardar. Y al contrario, nos dice que lejos de olvidarse de nosotros, en el siguiente verso nos enseña que Él nos lleva grabados en las palmas de sus manos. Es decir, jamás se va a olvidar de sus hijos. Eso es lo que quiere decir con eso. Te tengo esculpida en la palma de mis manos. O sea, nos conoce tanto como conoceríamos nuestras manos. Si yo le digo, ¿usted tiene callos en sus manos?, ¿qué me respondería? No, porque usted sabe que sus manos no tienen callos. ¿Usted tiene un dedo más largo que otro?, ¿qué me respondería? ¿Sus dedos son del mismo grueso? ¿Verdad que no? Todas esas cosas son detalles que conocemos, y eso es lo que nos quiere decir el Señor con esto. Tanto como Él se conoce, nos conoce a nosotros. Entonces nunca se va a olvidar de sus hijos, y por eso dice que nos lleva grabados en las palmas de sus manos. ¿Por qué? Porque la metáfora con la cual nos enseña ahí es que las manos las vemos constantemente. No nos vamos a olvidar de nuestras manos porque las estamos viendo prácticamente a cada rato. Y es por ese motivo también, hermanos, que el apóstol Pablo nos refresca este pensamiento a través de la carta a los Filipenses, precisamente ahora que leíamos el capítulo 4, los versos 6 al 7, cuando él nos dice que no estemos afanosos por nada. ¿Qué es estar afanoso? El afán es preocupación, el afán es desvelo, el afán es no pensar en otra cosa más que en eso. Dice el verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Y póngale cuidado a esto, póngale cuidado a este verso 6. Dice, por nada estéis afanosos. Y luego dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender qué es tener la paz de Dios, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Siempre que aspiramos a nuestra paz humana, nuestra paz como personas, como seres humanos, pero la paz de Dios es diferente, va a sobrepasar todo entendimiento, porque nadie puede entender cómo podemos tener paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. ¿Cómo puede tener uno paz en medio de una lluvia tempestuosa? No sé si ustedes, bueno, todos han visto por lo menos lo que son los vientos huracanados. Cuando vienen los vientos huracanados y comienzan a soplar y comenzamos a sentir que el techo de nuestra casa se levanta, los que hemos estado en lugares donde hay huracanes, es horrible, es terrible eso, la forma como llueve. Bueno, las hermanas, Rosita, que ha vivido en Estados Unidos y sabe cuando ha entrado un huracán lo terrible que es, cómo todo se vuelve prácticamente al revés. Y dice la palabra de Dios que en medio de la tormenta tenemos que tener paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor. Otra versión me gustó mucho, otra versión de la Biblia me la encontré por ahí, dice así: no se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús.
Hermosa versión, me gustó mucho, por lo menos este versículo. Entonces, volvemos al tema de Filipenses 4, 6, 7. ¿Qué nos quiere decir o qué significa esto acerca de buscar la paz de Dios? La palabra, hermanos, nos enseña que los creyentes tenemos posibilidad de encontrar alivio en el Señor en todas nuestras preocupaciones, en todas, absolutamente todas nuestras preocupaciones. Y por supuesto, eso incluye la ansiedad, porque la ansiedad es lo que la mayoría de las veces nos vuelca, nos vuelve al revés, nos angustia, nos agobia. Pablo le dice a los habitantes de Filipos, después de haber dado cátedra en una de las tantas veces en que fue tomado prisionero, no sé si ustedes se acuerdan de este pasaje, Pablo aquí da cátedra acerca de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 25 al 27. ¿Qué nos cuenta esa historia? ¿Se acuerdan? Dice que Pablo llega a un lugar que se llama Filipos, tiene un problema, lo agarran, lo azotan y después lo meten a la cárcel. Y Pablo, como estaba adolorido, golpeado, maltratado, encima de eso lo agarran y lo ponen en el cepo. El cepo era una estructura de madera que tenía unas especies de candados que se convertía en un grillete donde la persona tenía que estar sentada con las dos manos pegadas en unas tablas y no se podía zafar. O sea, como tener unas esposas de policía, no de las que tenemos nosotros, ¿verdad? Aunque esas también lo amarran a uno un poquillo, ¿verdad? Pero que lo diga Álvaro, ¿verdad? No les hizo gracia a las mujeres, ¿verdad? Somos minoría hoy, hermanos, qué torta. Así que estar atado ahí, muy atado, y no poderse mover. Entonces Pablo da cátedra en ese momento. ¿Por qué? Porque él dice la palabra que no se quejó, que no se puso a lamentarse, que no estuvo maldiciendo, que era lo que normalmente cualquiera de nosotros haría. Cualquiera de nosotros en una situación de esas lo primero que hace es mínimo ponerse a llorar, mínimo, y todo lo demás que pueda decir. Pero no, dice que él lo que hizo con su compañero que estaba con él, ¿se acuerda quién era el compañero? No era su esposa, ¿verdad? Como algunos dicen, era su compañero, el otro compañero de evangelización, Silas. Y estaban ahí y comenzaron a adorar a Dios, a cantar salmos. Por eso es que él, después de haber sido puesto en prisión, nunca, y después de haber sido maltratado, nunca dejó de adorar a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento ahí? Estaba confesando su fe inquebrantable. Demuestra que el cristiano auténtico, verdadero, debe tener una fe inquebrantable por encima de cualquier circunstancia. Por eso, hermanos, es que los hijos de Dios tenemos esta arma poderosa que es la oración cuando nos encontramos en angustia. ¿Y cómo nos cuesta volver a este momento? ¿Por qué? Porque cuando estamos en angustia o lloramos o nos deprimimos o blasfemamos o maldecimos. Y usted me dice, no, pues los cristianos no hacemos eso. Claro que los cristianos hacemos eso. Aquí no venimos a hablar de gente que anda colgado su título de santidad en el cuello. Todos hacemos eso, esa es la verdad. Somos muy flojitos, demasiadamente flojos. Esos somos los cristianos. No vamos a mentirnos entre nosotros. Los cristianos nos ponemos en esas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe inquebrantable. No hemos podido llegar a ese nivel. Y nos olvidamos de la oración cuando estamos en angustia. Jesús dijo algo que le garantizo que se nos olvida a cada rato. Dijo que si nosotros vamos a Él, ¿en qué condición? Cansados y cargados. Nada más imagínese usted, cansado y cargado, o sea, prácticamente con nuestra vida hecha un puño, nuestra vida hecha una desgracia, derrotados totalmente o a punto de derrota. Dice que si vamos a Él en esas condiciones, Él nos va a dar descanso. O sea, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Y en el verso 6 de la lectura se nos dice, por nada. Por eso les digo, no lo está hablando cualquier persona, lo está hablando alguien que dio cátedra acerca de lo que es esto. Alguien que realmente vivió, alguien que realmente era un ejemplo vivo
de lo que él hablaba. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con acción de gracias. Si usted analiza con cuidado este versículo, se va a encontrar que la palabra nos está dando por lo menos 3 tipos de oración a través de los cuales podemos lograr esa paz interior que tenemos que lograr. Y cuando hablamos de oración, hermanos, hablamos de comunicarnos con el Señor, estar en contacto con el Señor. Lo primero que nos enseña ahí en ese versículo es los ruegos. ¿Qué son los ruegos? Los ruegos son oraciones en las que suplicamos a Dios con toda nuestra fuerza que nos ayude. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que cuando estamos bajo mucha presión, bajo mucho estrés, bajo mucho peligro, podemos ir con ruegos delante del Señor. Y de esto Jesús de Nazaret nos dejó un hermoso ejemplo. En el libro de Hebreos capítulo 5 verso 7 dice: y si Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se acuerdan de cuando Cristo fue al monte de Getsemaní a suplicar al Señor? Y dice que a rogarle al Señor, cuando le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En ese momento dice que era tanta la angustia, era tanto el estrés, que dice que su sudor era como gotas de sangre. Era algo indescriptible. Entonces, el ruego es una forma de oración a través de la cual vamos delante del Señor. Generalmente este tipo de oración se hace con insistencia, se hace una y otra vez. La segunda forma que nos enseña el apóstol Pablo ahí son las peticiones. ¿Qué son las peticiones? Las peticiones son oraciones en las que pedimos a Dios, estamos pidiéndole a Dios. Pero claro, por supuesto que toda petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque si nosotros no estamos dentro de esa voluntad, no vamos a pegar con nuestra oración. Es decir, la Biblia nos enseña en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice que: y esta es la confianza que tenemos. O sea, estamos seguros, estamos confiados de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué es que no se cumplen a veces nuestras peticiones? Porque no estamos acorde a la voluntad de Dios. Pero la petición es una forma de oración muy eficaz. Y finalmente la tercera forma de oración que nos encontramos ahí es dar gracias. Dice: pero ¿cómo dar gracias? Y dar gracias es una forma de orar a Dios. Dar gracias. ¿Qué son las acciones de gracias? Precisamente son las oraciones en las cuales le agradecemos a Dios lo que Él ha hecho o lo que Él hará por nosotros, no solamente por lo que ha hecho. Esto es interesante porque la gente dice: tengo que ir a darle gracias a Dios por lo que me ha dado. No, dele gracias a Dios también por lo que le va a dar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ninguna de esas cosas usted se la merece. Ninguna de esas cosas la merecemos. Y normalmente vamos y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias por lo que me diste. Hay una oración que suben todos los años en uno de los canales aquí de Costa Rica que dice: gracias, Señor, por todo lo que me diste. Gracias, Señor. Pero en ningún momento veo que le diga al Señor: gracias por lo que me vas a dar, gracias por el cuidado que vas a tener de mí. Esperamos a que pasen las cosas para ir delante del Señor. Y precisamente dar gracias tenemos que hacerlo tanto por lo que Dios hizo como por lo que Dios hará. Aquí nos encontramos en todas aquellas razones en las cuales tenemos para estar agradecidos. O sea, no esperemos tener una actitud de felicidad o algo positivo para ir a darle gracias al Señor. O sea, démosle gracias al Señor siempre. Por eso es que en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versos 16 al 18 la palabra nos enseña esto. Dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Como le digo, lo está diciendo alguien, lo está diciendo el apóstol Pablo, una persona que pasó por eso y que a pesar de todas las cosas que él vivió, él manifestaba ese gozo.
Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere Dios de sus hijos? Que sus hijos siempre estén gozosos. Imagínense ustedes que el sacrificio de Cristo ninguno de nosotros lo va a poder igualar, jamás, ningún ser humano lo va a poder igualar. Pero se lo pongo en términos muy cotidianos. Si usted hace algo por una persona y de pronto quiere que esa persona se lo agradezca, la cosa más mínima, la cosa más pequeña, a veces no nos gusta porque decimos, ese es un mal agradecido, todo lo que ha hecho por él. Esa persona es una malagradecida, todo lo que ha hecho por ella. Pero esperamos que la gente nos agradezca. Ahora imagínense ustedes todo lo que Cristo hizo por nosotros. Díganme ustedes si no es algo para darle gracias eternamente. Y eso es lo que nos enseña precisamente ese verso. Dice que demos gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque Dios lo mínimo que esperaba, o lo mínimo que espera, tal vez Él no espere eso de nosotros, pero humanamente hablando, ¿qué es lo mínimo que podría esperar Dios de lo que hizo Cristo por nosotros? Que seamos agradecidos, nada más. Es lo único, y además es lo único que podemos dar. No podemos dar absolutamente nada más. Así que después de haber utilizado la forma más apropiada, como nos enseña ahí el apóstol Pablo, de las 3 maneras que tenemos para orar, después de haber utilizado la forma más correcta, la forma más apropiada para orar a Dios, ahí eso queda en cada uno de ustedes, usted verá cuál es la que necesita. No es que se vaya a abocar en un momento determinado o a orar siempre de esa forma. O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de oración. De la misma manera como cambiamos nuestra forma para comunicarnos, para hablar con las personas. Usted no habla siempre con sus padres o con sus hermanos o sus amigos de la misma manera, ¿verdad que no? Cambiamos nuestra forma de comunicarnos. Esto es de acuerdo al tema que vamos a abordar. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque nuestro abordaje en la comunicación con Dios tiene que ser acorde a la situación. Pero no debemos de olvidar estos tres elementos que nos enseña la palabra, a través de los cuales nos podemos comunicar con el Señor. Después de haber utilizado la forma más correcta para orar, entonces vamos a tener su paz. ¿Por qué? Porque vamos a entrar o entramos en esa comunión necesaria con el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que nos vamos a tener necesariamente que sentir más cómodos en su presencia. Y es lo mismo como cuando nosotros hablamos con una persona que es nuestra amiga, con la cual nos sentimos cómodos. Hay gente con la cual nos sentimos cómodos hablando, ¿cierto? Y hay gente con la cual nos incomodamos cuando están al frente. ¿Por qué será eso? Porque hay una comunión con una y con otra no. Si usted tiene comunión con Dios, usted se va a sentir cómodo con Dios y usted va a poder hablar con el Señor. Y lo más importante de todo es que no tiene nada que esconderle a Dios. A nuestros amigos podemos esconderle cosas. De hecho que a menudo escondemos cosas con la gente que nos comunicamos. Pero con Dios, ¿qué le vamos a esconder a Dios? Que Él no sepa. No existe una manera de poder ocultarnos de Dios, de nada, absolutamente nada. Si Él nos conoce de pies a cabeza, ¿qué le puede usted ocultar a Dios que Dios no vea? Si Él es omnisciente, si Él es omnipresente, no hay manera, no existe la manera, no hay forma. Así que nos vamos a sentir cómodos cuando estemos realmente o cuando estamos realmente en la presencia del Señor. Y entendámoslo, esta es la mejor forma de lograr esa amistad. Como lo dice Romanos en el capítulo 15, verso 13. Dice, y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza. Qué lindo calificativo le agrega a nuestro Creador. Qué manera de caracterizarlo, porque dice que tenemos un Dios de esperanza. Nuestro Dios es esperanza, es nuestra esperanza. Dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, conforme vamos creyendo, conforme nuestra fe va en aumento, vamos a sentir y vamos a recibir esa paz.
Y dice finalmente, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, la esperanza que nos va a dar, más esperanza. El creer, ¿para qué nos va a servir? Para crecer en el Señor. Así que la paz de Dios nos protege por medio de Jesucristo, y eso lo hemos escuchado muchas veces, pero ya no se trata de seguirlo escuchando, se trata de que lo experimentemos. La paz de Dios nos protege por medio de Jesucristo, porque gracias a Él, gracias a Jesucristo es que podemos ser amigos de Dios. Recuerde que Jesucristo fue el que sacrificó su vida para rescatarnos del pecado, para podernos limpiar, para podernos hacer aceptos delante del Señor. Así que tenemos que confiar plenamente en Él para poder disfrutar esa bendición que el Señor está dispuesto a darnos. Y como lo he dicho en otras veces, ¿cómo nos da el Señor a nosotros? Con un gotero, así, gotitas. No, Él nos da a manos llenas. El Señor nos da a manos llenas. Además, hermanos, tenemos que entender que Jesucristo es el único camino para podernos acercar al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, tal y como lo dijo Él. Así que, hermanos, en este día hermoso que el Señor ha hecho para que meditemos en su palabra, para que conozcamos profundamente acerca de su palabra, yo les invito para que busquemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No nos dejemos llevar por las carreras, por la prisa. Sé que viene fin de año, y fin de año es duro, es fatal, duro desde el punto de vista humano. Por lo menos particularmente yo tengo una de cosas que sacar adelante por mi trabajo, por mi profesión y por todas las cargas que llevo, pero no nos dejemos que esa paz sea robada por el enemigo, sino que busquemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y qué mejor forma de acercarnos a Él con corazones sinceros, conscientes de que nuestro galardón o nuestro premio está guardado en el cielo. Piensen esto: usted tiene un galardón, tiene un premio que está guardado en el cielo, y eso nadie se lo va a quitar. El único que puede alejarlo de ese galardón es usted mismo. Así que no se deje atrapar por los problemas, no se deje atrapar por las situaciones que están a su alrededor, y siga adelante. Y recuerde que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.